Lo cierto es que estamos ante un jugador súper fuerte. Acuérdense de Liren, estuvo invicto durante no sé cuánto tiempo, un año, 2 años, durante 100 partidas. Es un tipo durísimo. Es verdad que había tenido altibajos, pero bueno, logró entrar como de rebote al clasificatorio por el Mundial y de rebote al ganar la última partida de Nakamura le da esta oportunidad de jugar el Campeonato del Mundo gracias al abandono de Carlsen. O sea que se le da un montón de circunstancias que si alguien es cabalista diría que prácticamente lo tiene en el bolsillo Diliren en este torneo. Así que bueno, vamos a empezar con esta partida donde Neponiachi comenzaba con blancas y arrancó un poco inesperadamente con D4, ¿verdad? Una jugada que no nos tiene acostumbrado el Nepo, pero que la ha utilizado con cierta frecuencia. O sea, no es su arma principal, pero la ha jugado, ¿verdad? Acá Diliren se tomó un tiempito de reflexión y contestó con caballo F6. Una jugada muy elástica porque no muestra sus armas. No sabemos si va a jugar una India de Rey, una Grunfeld, una Mezzo India, una India de Dama, un Indo Benoni o mismo un Budapest. No lo sabemos. Por ejemplo, contra C4 puede jugar tanto como C5, E5, ¿verdad? E6, G6, D6, D5. Tiene un montón de jugadas a su favor. Lo cierto es que después de C4 las negras eligen E6, que es prácticamente la jugada que más se utiliza, y las blancas acá muestran sus armas jugando caballo C3, ¿no? Quizás esperando o viendo la preparación de que Diliren jugara con alfil B4, ¿verdad? Que es la variante principal. La mayoría juegan en Mezzo India, no hay lugar a dudas. Alfil B4 por lejos la que más se ha utilizado. Para aquellos que recuerdan el match por el Campeonato del Mundo entre Fischer y Spassky, se acordarán que Fischer utilizó la Indo Benoni, ¿verdad? Con C5. Bueno, en todo caso acá las negras entran en lo que es el gambito de dama con D5, ¿no? Podríamos decir que prácticamente el gambito de dama se ha jugado en todos los campeonatos del mundo, ¿no? Habría que remontarse a muchísimos años atrás, quizás hasta el siglo XIX, para ver algún match que no fuera el peón dama una de las aperturas jugadas, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, partidas de Alekhine, de Capablanca. Bueno, el match de Capablanca-Alekhine, podríamos recordar ese match, ¿sí? En Buenos Aires, de 1927, donde todas las partidas, excepto una sola, fueron gambito de dama, ¿no? La primera partida se acordarán que Capablanca jugó peón rey, Alekhine jugó una francesa y le ganó, y después todas las demás partidas fueron todas con peón de dama. Por supuesto, Spassky versus Fischer, Karpov versus Kasparov, todos los matches prácticamente se ha utilizado. Entonces, bueno, acá las blancas tienen para elegir, y acá un poco como de sorpresa, Neponiachi decide entrar en la variante del cambio, ¿no? Un poco como sorpresivo porque podía haber esperado, ¿verdad? Podía haber jugado líneas más agresivas con alfil G5, pero decide cambiar en el centro, ¿no? Acuérdense que Neponiachi lleva un punto de ventaja. Hay que recordar eso, ¿sí? Por la mínima se han ganado match. Recuerden Kran Mileko, por ejemplo, Anand Gelfand, bueno, por decir algunos de los match más apretaditos que hubieron, ¿no? Tras esto, ahora sí viene alfil G5. Las blancas están amenazando alfil por F6 y este peón estaría en el aire, o sea que la dama no podría defender las cosas a la vez. Por eso se elige C6. Fide Jordan, ¿cómo andamos? ¿Todo lindo? Bienvenido. No sé por qué me quedé pensando, Jordan ya la ha saludado otras veces. Isa, ¿cómo andamos? ¿Será otro Jordan? Bienvenida Isa también. Y bueno, alfil G5 jugado y C6 jugado, ¿no? De las variantes más tradicionales. Soy el mismo, dice. Bien. Avi, ¿cómo estamos? Bueno, vamos arriba, yo sé que tenés club, vamos arriba. Bueno, E3 por parte de las blancas. Esta es una línea bastante buena, mejor que caballo F3, ¿no? Porque si jugamos caballo F3, el alfil acá puede salir a F5. Decide jugar con E3 y ahora intenta provocar a las negras con alfil F5. Es verdad que contra alfil G5, F5 hay que tener en cuenta que esto es una jugada muy buena para las negras,
Por ejemplo, si las blancas juegan caballo F3 o alfil E2 o alfil D3, esta jugada es muy buena porque saca el alfil supuestamente malo. Dama B3 no preocupa tanto, ¿sí? Porque las negras acá pueden jugar con dama B6, con B6. Inclusive hay variantes donde se sacrifica este peón. Atención. Bueno, la cuestión es que el problema que tiene alfil F5 es que las blancas pueden elegir la variante con dama F3. Hay una partida famosa, ¿no? Entre Carlsen y Kramnik, si mal no recuerdo, ahora no me viene a la memoria, donde se utilizó estas líneas con dama F3. El tema es que cuando el alfil se mueva, el blanco puede jugar alfil por F6 y tras dama por F6 cambiar damas y entrar en este peculiar final muy rápido, por supuesto, donde las negras obviamente tienen la estructura de peones muy deterioradas, pero a cambio se quedan con la parejita de alfiles. Entonces, bueno, esta posición normalmente el blanco está un pelín mejor, ¿sí? Pero hay que luchar la partida, hay que lucharla, no es sencillo. Hay un tal Jordan Van Forest que la jugó, ¿no? Ahí acordándonos del amigo Jordan. Y bueno, se ha jugado un montón de veces, ¿no? Vamos a volver a la posición anterior. Sí, ese final es muy complicado. Aunque ya digo, hay jugadores que son muy buenos en este tipo de posiciones y por ende entran en esas situaciones, ¿no? Al que no le gusta, buenas noches Barney, bienvenido. A los que no le gustan tratan de hacer otras jugadas. Bueno, acá las negras sorpresivamente juegan H6, ¿no? Que es una jugada que no se utiliza normalmente, porque saben que hay una maniobra siempre de caballo, que es bastante clásica, que es llegar con el caballito a G6 para molestar al alfil cuando se retira a H4. Entonces no es una jugada que le guste mucho a las negras, ¿no? Y bueno, tras este movimiento las ideas de las blancas se ven bastante limitadas también, ¿no? Porque el alfil al retirarse, que es la mejor opción, ya hay que tener muchísimo cuidado también con los G5, ¿no? Es una jugada que nunca aparece, pero siempre hay que estar mirándola que no nos moleste. Tras alfil H4, ahora sí viene alfil D7, alfil D3 y las negras juegan en roque, ¿no? Lo curioso de esta posición, Didiren tenía más o menos, tiene experiencia en este tipo de posiciones, el jugador chino, y normalmente las blancas aquí se apresuran a jugar dama C2, ¿no? Hay otras opciones, por ejemplo, la ventaja de hacer esta posición con blancas, la variante del cambio con el caballo C3, es que este caballo, como no se movió, puede utilizar la jugada caballo G2 que vamos a ver en la partida, ¿no? Que es una jugada bastante elástica, ¿sí? Por ejemplo, algunos lo conocen como variante Alekhine, pero se conoce más por el nombre de Botvinnik, ¿no? Que fue el que la desarrolló más. Que es inclusive en algunos gambitos de la Nipso-India, perdón, en la defensa de Nipso-India se utilizan este tipo de ideas en la Rubinstein. Y bueno, tras caballo G2 normalmente es torre 8 en roque, caballo B7 y nada, acá las negras tienen que hacer algo. El blanco normalmente puede jugar con ideas del centro, ¿correcto? También puede jugar con ideas, por ejemplo, de hacer un ataque de la minoría con torre B1, A4. Pero bueno, las negras también tienen lo suyo, ¿no? Pueden jugar con ideas como A5, B5 que son bastante agresivas, pero nada, más que nada para frenar un poco el flanco de dama de las blancas. El blanco, por ejemplo, en caso de F3, ¿sí? Hay que tener en cuenta esta variante con B5 que les mostraba anteriormente, ¿no? Acá, cuidado, las blancas empieza a complicar la vida ese B5 y tras alfil F2 A5, ¿no? Esto, por ejemplo, se jugó en una partida rápida entre Grishuk y Didiren, ¿sí? Una partida de Blitz en el 2022. Y bueno, la posición está bastante incierta, ¿no? El negro algo está cosechando en el flanco dama, está molestando, muchas veces ganando inclusive espacio, ¿no? Tratando de buscar B4 en el momento oportuno, o A4 y B4. Hay que acordarse que tras B4 normalmente este caballo va acá, pero eso se dificulta bastante el avance del peón, ¿no? Si este caballo sale de esa casilla. Vamos a volver a la posición. El blanco jugó dama C2 y las negras jugaron torre 8, ¿no? Siempre apuntando con rayos X ahí a la columna E. Acá viene la idea de caballo G2
caballo B7, enroque, y acá Diliren va a repetir lo que es una partida que jugó con el jugador holandés Gili, ¿verdad? Es una partida Blitz, ¿sí? Que se jugó en el año pasado. Impresionante, ¿no, Fide? Es una variante que se repitió el año pasado y le decía, ¿no? El negro repite con A5. La otra variante principal es buscar las variantes del cambio, ¿no? O sea, cambiar un par de piezas menores, ¿sí? O sea, acá por ejemplo alfil E7, dama 7, torre 1 y bueno, se van a cambiar algunas piezas, ¿ok? La idea de caballo H5 también es muy parecida a la que se hace en la partida, también se ha jugado bastante, ¿no? Una idea de Nigel Short, mejor dicho, Nigel Short es el que más la ha utilizado. Contra A5, el blanco jugó A3. Esta es una jugada un poquito complicada para hacer. Normalmente es para prevenir ideas de B5, B4, más o menos. Pero a algunos jugadores no les gusta porque parece una pérdida de tiempo. Ahora, idea principal de las negras, tratar de igualar, tratar de solucionar el problema del alfil malo que no está saliendo. Entonces meten caballo H5, ¿no? Esto es súper típico. También se podía haber utilizado las ideas con B5, ¿sí? Como les había mostrado en la posición anterior. Tras torre a E1, que la idea es justamente jugar F3 y E4, alfil B7, F3 y B4, ¿no? Con una posición bastante interesante, ¿no? Esto, por ejemplo, también en un torneo de Blitz es increíble. Las bases de datos se están llenando de partidas de Blitz porque se juegan tanto, tan seguido, ¿sí? Con grandes maestros. Por ejemplo, esta posición se jugó en Novikov Korobov del torneo de los martes de chess.com ahora en este año, ¿ok? Bueno, la cuestión es que Diliren utiliza caballo H5, tiene que cambiar alfiles y otra vez el blanco utiliza una variante agresiva con torre a E1, ¿no? O sea, planea jugar en el flanco dama. Ese es el punto, no hay más nada que decir, no hay más nada que agregar. La idea es tratar de sacar el caballito, jugar F3 y después E4, ¿ok? Expandirse totalmente en el centro, ¿ok? El negro va a caballo F8, contra caballo C1, caballo F6, ¿sí? Ya preparándose para sostener el peoncito de 4. Además el caballo en H5 estaba comiendo pasto, F3 y acá todo esto que como veníamos diciendo anteriormente, ¿sí? Se había jugado anteriormente, Diliren estaba pensando, llevando el ritmo, mientras que el Nepo jugaba bastante rápido. Acá Diliren juega caballo E6 y acá viene la novedad, podríamos decir, la jugada 17 de Nepomniachtchi. Esto se había jugado anteriormente justamente entre Diliren y el jugador holandés Gili. Se había jugado en esa partida, Gili había jugado dama F2, ¿sí? Acá las negras podían utilizar la idea variante, esa idea interesante de B5 que venimos nombrando constantemente, ¿sí? Pero prefirió jugar con C5, ¿no? Tras alfil B5 atacando la torre, Diliren movió la torre, se comió en el centro, dama por C5, ¿sí? Tratando de presionar, tratando más que nada de sacarse esta debilidad, el peón aislado. El blanco jugó caballo B3 para controlar D4, dama B6, torre D1 acosando al peón, ¿sí? Procurando acosar al peón, alfil D7 y tras alfil por D7, torre por D7, el D4 siempre estaría ahí presente, pero el blanco se adelanta con caballo D4. Tras torre 8 no había que cambiar, ¿sí? La posición más o menos está igualada, ¿no? O sea, podríamos decir que no hay mucho que hacer acá, porque el blanco no va a querer comer y el negro tampoco va a querer comer. Porque qué necesidad de quedarse con este peón aislado. Entonces, bueno, esto era esa partida que les había dicho anteriormente que se jugó en el año 2022. Volviendo a la posición, ¿sí? Vamos a volver unas jugadas para atrás. Vamos a unas jugadas. En vez de dama F2, Nepomniachtchi utiliza la novedad teórica caballo 1 a E2. En realidad esto, por ejemplo, para aquellos jugadores que les gusta utilizar el módulo, o sea, agarran y le preguntan al módulo enseguida,
esta posición prácticamente es igualada. Lo que pasa es que uno a veces se engaña, ¿no? Dice 0,20 y piensa, las blancas tienen ventaja. Bueno, en realidad, si existe ventaja es muy poquita, ¿sí? Pero suficiente para un maestro, ¿no? O sea, si el negro comete un desliz, obviamente el blanco va a salir triunfante o viceversa. Pero es muy difícil reventar en una posición de este tipo. Bueno, la cuestión es que Dinh Liren ejecuta el mismo plan que había hecho contra Giri. O sea, el tipo lo que jugó contra Giri lo jugó ahora en el campeonato del mundo. Jugó la idea que les mencionaba C5. ¿Ok? Esta es la idea que Dinh Liren utilizó. Por supuesto, como anteriormente, las negras también podían jugar B5. Era una alternativa, ¿verdad? Otra vez nombrando lo mismo. Tras caballo 1 E2, protegiendo el peón de D4, intentando jugar E4, intentando, ¿por qué no?, en algún momento jugar caballo F4, puede ser una alternativa, ¿verdad? El negro rompe ahí con C5, se le adelanta. Por supuesto acá el blanco tiene varias jugadas a disposición. Lo primero que se nos ocurre es jugar peón por peón, ¿correcto? Para dejar este peón aislado. Lo que pasa es que, claro, ahora la torre, nos encantaría que esta torre estuviera en D1. Pero claro, estaba en E1 porque el blanco quería jugar E4 y en caso de capturar comer y es que esta torre jugara por la columna F. Pero eso no sucede, ¿verdad? El blanco juega alfil B5, alternativa súper interesante, ¿sí? Había otras jugadas, no sé si ustedes estuvieron viendo alguna cosa, pero había una jugada bastante interesante que era caballo F4, que era una alternativa para buscar un poco de ventaja. La idea es que después de caballo por F4, por F4, toca la dama, la torre, ¿ven? Ahí la dama está siendo amenazada. La dama, supongamos que se retira. Bueno, lo primero que tenemos que preguntar es qué pasa si dama E1, ¿no? En ese caso decimos, pero le ganamos torre por la dama, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Después rey F2, las negras tienen que mover su torre y este peón se cae. Y ahí eso le da posibilidades clarísimas a las blancas de tener ventaja. ¿Okay? Si no fuera por ese detalle, entregar la dama por 2 torres es prácticamente ganar materia. Bueno, entonces contra caballo F4 las negras jugaron torre de 8. Esto es curioso. Ahora vamos a ver un poquito durante la partida que esta jugada también se va a producir. Y ahora, tras torre de 8, podríamos decir que la posición está súper pareja, ¿no? ¿Cuál otra jugada teníamos con negras después de alfil B5? Era mover la torre, por supuesto, ¿no? Sacar la torre de esos problemillas. Me salté una variante. ¿Cuál fue la variante que me salté? Que les quería mostrar. Esta de caballo F4, E por F4 y no comer la torre, sino mover la dama, ¿sí? Y tras peón por peón, dama por dama F2. Y acá el blanco buscando el final, ¿no? O sea, si dama por, rey por, esta torre está en el aire, entonces entrar en esta posición, que aquí probablemente las blancas sí tienen buenas chances de entrar en este final con ventaja, ¿sí? Porque las negras no pueden abandonar nunca la columna, porque este rey se podría colar al mejor estilo Fischer, ¿no? Para aquellos que tengan memoria, la famosa partida que Fischer rompe el maleficio después de 3 empates, si mal no recuerdo, contra Petrosian en Buenos Aires, ¿verdad? En el match por lo que después llevaría el título de campeón del mundo con España. Bueno, volviendo a anterior, el blanco jugó alfil B5, las negras inmediatamente movieron la torre y otra vez el que tiene que decidir es el Nepo, ¿no? Tiene que decidir qué hacer, qué vamos a hacer en esta posición. El blanco decide comer D por C5. Quizás acá el blanco tenía otras alternativas, que era aguantar un poco el peón de D4, ¿no? Por ejemplo, jugar dama D2. Es verdad que las negras igual acá pueden jugar alfil D7 o pueden jugar B6 para ir a buscar después de B6 el cambio de alfiles, ¿verdad? Bueno, podría ser otra alternativa manteniendo un poco la posición, ¿no? Bueno, la alternativa entonces dijimos, las blancas jugaron peón por peón, dama por C5, toca el peoncito el blanco viene a defenderlo y ahora las negras juegan alfil D7. Acá es un momento importante porque me parece que Dinh Liren
empezó a pensar en algo más que un empate, que era lo que todos estaban pensando, ¿no? Es decir, agarrar y decir, bueno, vamos a jugarnos con un empate con negro. Porque en realidad acá tenía el movimiento de 4, que era una jugada que se esperaba, porque el peón está defendido 3 veces. Entonces, bueno, podríamos decir que después de caballo por D4, caballo por, peón por, dama por, se cambia todo y la partida muy probablemente sería tablas, ¿no? O sea, hay muchísimas chances. Este alfil va a salir muy rápido de su encierro con alfil E6. El rey va a venir a colaborar en el centro, o sea, muy probable que esto fuera un empate. Pero Diviren, ya acá creo que ella estaba pensando en algo más y juega alfil D7, ¿sí? Aquí las blancas cometen una imprecisión, juegan alfil por D7. Esto realmente vamos a ver que después el Nepo y Diviren hablaron, ¿sí? De que esta jugada les complicó un poco la vida a las blancas. Probablemente lo más justo hubiera sido jugar caballo D4 y hacer el bloqueo, ¿no? En caso de caballo por, entrar en el final es muy conveniente para el blanco, ¿sí? Entrar en esta posición porque este peón siempre está atacado, cosa que el peón de D4 no. Probablemente esto también sea igualdad, pero al menos el blanco está apretando un poquito más, ¿no? Tiene la casilla de 5, puede tener la casilla C5 para un caballo, tiene chances, podríamos decir. Al jugar alfil por D7, acá el Nepo se le complicó la vida, ¿sí? Muy probablemente el Nepo estaría pensando que iban a comer de torre, ¿sí? Parecía lo más sencillo, ¿no? O sea, agarré y dice, bueno, me juega torre acá, juego el bloqueo y más o menos estoy llegando a posiciones que habíamos visto pero sin los alfiles, o sea, cambiar todo, ¿verdad? En caso de que el negro quiera entrar. Y ven que esta posición otra vez el blanco está un poquito mejor porque está dominando la columna. El peón B quedó un poco flojo ahí, el caballo puede saltar acá, pero bueno, más que nada la presión sobre D5, ¿verdad? ¿Cómo andás, Brian? Bienvenido, tanto tiempo. Pero bueno, eso no sucedió y el negro jugó caballo por D7, ¿eh? Esta es una jugada excelente porque el plan que tienen las negras ahora es trasladar ese caballo a la casilla C4, ¿no? Vía B6 o vía E5. Lo cierto es que el caballo acá estaría muy bien colocado, este caballito acá, porque atacaría el peón D3 y atacaría toda la base, ¿no? B2, A3, sería realmente un dolor de cabeza. Y acá el Nepo se puso a pensar, empezó a gastar tiempito en el reloj, ya se empezó a preocupar. Algunas malas lenguas decían que Nepo empezó a sentir el frío de la posibilidad de ser derrotado, pero bueno, el tipo aguantó la posición, hizo la jugada caballo D4 del bloqueo. Las negras igual trasladan el caballo a la casilla C4, ¿correcto? Además el caballo en B6 evita algún salto de caballo en A4. También puede buscar un A4 en algún momento para frenar con este peoncito de estos dos, ¿verdad? Y no dejar la torre atada a la defensa de ese peoncito. Empieza a crear problemas, ¿no? Caballo B6. Acá, para evitar los problemas, el Nepo muy probablemente podía haber intentado torre C1, ¿no? Torre C1, esto parecía bastante sencillo porque sobredefiende el caballo. En caso de caballo C4, la dama se puede retirar a la casilla F2, ¿sí? Y no hay detalles tácticos como por ejemplo pueden ser caballo por A3 porque el caballo de C3 está defendido, ¿verdad? Pero bueno, el Nepo intentó complicar un poco más el juego, jugó torre de 1, quizás buscando algo de contrajuego por la columna, pero parecía más una celada que otra cosa este movimiento. Caballo C4 sin pensarlo, dama F2 para tener este peón defendido y la base, ¿verdad? Las dos bases defendidas con la dama, y el negro trae otra pieza al juego, ¿no? Torre A8. Acá hay una jugada muy interesante, si no me equivoco era en este momento, ahora no me está saliendo. A ver si era esta la jugada, creo, sí, B5, que era una jugada muy interesante, un sacrificio que vi que lo analizó Luisón con la computadora, dijo algo hoy de mañana, comentó algo de B5,
Y me sorprendió porque mi máquina no me lo daba, ¿sí? Todo depende de la computadora que tenga cada uno, cómo funcione el motor de cada uno. El B5S mi máquina no lo daba, ¿sí? Da sí torre a C8, habla un poco de caballo A3, pero B5 no me la da en juego. Pero me pareció interesante B5, ¿no? Vamos a ver cuál es la idea. Primero, que este caballo está atado a la defensa de 3. O sea, por ejemplo, si jugamos caballo D por B5, ahí viene caballo por E3, ¿sí? Tocando las dos torres. Esto es bastante sencillo, ¿verdad? Hay que cambiar el pente, me dice Uki. Esa es la más sencilla. ¿Qué pasa si captura con el otro caballo? Pues este juego es sorprendente. La idea es esta, miren. Como la idea de las blancas es sostener este caballo con el peón, el negro se adelanta un tiempito, juega A4. Y lo que intenta hacer es poner una torre y empezar a presionar acá. ¿Ok? Por ejemplo, si el blanco hace cualquier jugada, supongamos, hago rey H1, por decir una. ¿Ven? Viene una torre a B8. La máquina me dice que es esta, pero mi intuición me dice que es esta otra. ¿Sí? Seguramente la máquina obvio tiene razón. Y ahora, en caso de que el caballo se retire, sencillamente el negro está capturando en B2. Así es fácil. ¿Sí? Fácil y de entender, ¿ok? Entonces, el blanco muy probablemente no convendría comer ese peón. Si existe un caballo F5, que es interesantísima, porque hay un jaque en E7, entonces está intentando hacer combinaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si las negras juegan B4, que es una jugada que se nos puede ir de la mano, ahí viene caballo por D5, y acá las negras tienen que abstenerse de jugar torre por D5. Bueno, pueden jugar peón por peón y tratar de cambiar ahí, pero vean la idea, ¿no? Si torre por y a dama por, aparece este lindo y hermoso, suculento jaque, ¿sí? Doble jaque, ¿sí? No, un ataque doble, ¿verdad? Así de sencillo. Esa es la idea de las blancas. Por supuesto, las negras tienen que estar muy atentas. Pueden hacer otro movimiento, ¿sí? Hay una idea muy interesante, muy loca, que es caballo por E3, ¿sí? Cuya idea es que hay un anteojito acá, ¿ven? Si come de caballo, métele este anteojito. En caso de caballo de 5, para complicar un poco, sencillamente capturan aquí. Supongamos que cambia damas y entran en este final que debe estar parejo. O sea que B5 era totalmente jugable, era una jugada súper jugable por parte de las negras. Lo que pasa es que muy probablemente que no se llega a nada, ¿no? Tras el cambio de dama se pierde la presión que está ejerciendo el conductor de las negras. Vamos a volver al juego. La otra jugada que sí se analizó muchísimo es qué pasaba caballo A3, ¿no? Esta seguramente había que calcularla muy bien y seguramente Nepomniachtchi quería entrar en esto para entrevelar un poco la partida, ¿no? Porque acá la única jugada que mantiene la posible igualdad es una jugada increíble que es E4. ¿Sí? La idea de E4 es bastante fácil, comerse el peón. El tema es que si comen E4, esta jugada es perdedora por caballo por E4. Acuérdense que en este momento no se puede comer el caballo porque viene dama por C3 con ventaja de las negras, ¿no? Entonces, ¿qué hace E4? Pues amenaza caballo por peón y este caballo está en el aire. Si las negras sacan el caballo, bueno, caballo por D5 y bueno, y esta es una partida, ¿no? Esto se puede jugar tranquilamente. Seguramente Nepomniachtchi estaría feliz con esta posición dentro de lo que tenía, ¿sí? Igual las máquinas dicen super igualdad, ¿no? Lo cierto que después de 4, quizás lo mejor para las negras es comer y tras torre por D4 sacar el caballo con ganancia de tiempo. Cambia el caballo, se cambia todo. Torre Fd1, este peón está clavado y se va a recuperar el material, ¿no? Buenas noches, paquete, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Acá estamos mirando la tercera partida del match entre el Nepo y Diniren, ¿no? Esto más o menos la idea bastante avanzada, creo yo, de Nepomniachtchi. ¿Cómo andamos? Buenas noches, Camilo, bienvenido. Bueno, volviendo a la partida, las negras hicieron la más natural, que es torre a C8, sosteniendo presión, amenazando, bueno, en este caso inclusive amenaza caballo por B2,
¿sí? Esto es una amenaza súper real, el caballo por B2. Y esto capaz que preocupaba un poquito más a Nepomniachtchi, ¿no? Estuvo súper interesante la partida. La verdad que dentro de lo que es el resultado se podía ver. Como ven, a lo que voy es que, como se dice en el teatro, ¿no? Tras bambalinas había muchas más cosas que lo que realmente pasa. Si uno pasa la partida limpia, como que no pasó nada, ¿qué pasó? El ataca, defiende. En cambio había muchas líneas que eran súper entreveradas. Bueno, en esta situación, acá sí, el blanco empieza a jugar con mucha fineza. No hay formas naturales de defender la base porque el caballo está en el aire. O sea que la siguiente jugada de las blancas es obligada. Caballo A4, toca a la dama. Fíjense en los caballos cómo abanican a la dama, ¿no? Porque si la dama negra tuviera amenazas, ¿no?, de atacar este caballo, las blancas están casi en el horno. Pero bueno, justamente la dama no tiene ninguno de esos puntos de acceso para atacar al caballo de A4. El caballo va a comer pasto, pero se aleja la dama y ya no existen los temas tácticos que estábamos viendo hoy, ¿no? O sea, el caballo ya no queda en el aire. Igual hay que tener cuidado porque tener ese caballo ahí como que da cierto pánico. Las blancas, ante la presión sobre E3, deciden jugar torre F1. Y ahora las negras parece ser que la mejor opción era caballo por D4 y tras torre D4 jugar B5, empezar esa avalancha de peones sobre el flanco dama. Tras caballo C3 otra vez se toca la fruta, el negro viene a defender, defiende los dos justito a tiempo, acuérdense que está la torre aquí, y empieza a hacer otra vez las mismas ideas, ¿no? O sea, ideas como caballo B2 y la dama C3, el caballo C3 está en el aire. Pero acá las blancas tienen una sutileza muy fuerte que es B4. Por supuesto, una jugada como torre C1 también es posible. Lo que pasa es que, bueno, hay que sostener a ver qué pasa contra B4. ¿Ok? Entonces eso capaz que complica. Pero parece ser que B4 es suficiente, ¿sí? En caso de peón por y dama por se ve reflejado con el golpe caballo por D5, ¿no? Otra vez se recupera el material y tras dama C5, E4 y bueno, ese caballito ahí en D5 es bastante molesto. Se podría decir que hay igualdad prácticamente, ¿verdad? Pero el blanco, ese caballo es molestón, podríamos decirlo así. Bueno, volviendo a la partida, tras torre F1, ¿sí? Las negras jugaron dama F6 y acá viene una jugada muy buena del Nepo. Creo que por lo que veo es la única, ¿sí? Increíblemente el Nepo tenía el caballo en C3, lo puso en A4 comiendo pasto, ¿sí? No, para nada, Robert, son cosas totalmente separadas. Totalmente separadas. Esteño, bienvenido, ¿cómo anda, amigo? Me estaban preguntando si el elo nacional influye en algo en el internacional, pero no, son dos listas separadas. Es como las cuentas en internet, ¿no? Como los celos en internet de las diferentes plataformas. Que vos tengas un ranking en una plataforma no influye nada en el otro. Son cosas totalmente separadas. Además hay que ver qué sistema utilizan para realizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos países utilizan el mismo sistema que utiliza FIDE, en otros utilizan otro sistema. Es muy diferente. El importante es el internacional. Y sí, normalmente si vos jugás un torneo internacional, el elo que te van a tomar es ese primero. Inclusive para los torneos nacionales, yo no sé dónde sos, Robert, pero no me acuerdo, perdón. Pero normalmente, yo por ejemplo cuando hago torneos en la academia, tomo el elo internacional primero. ¿Ok? Antes me gustaba utilizar el ranking más alto, hasta que me di cuenta que son dos rankings totalmente diferentes y bueno, la FIDE recomienda no utilizar ese sistema. Yo antes utilizaba el elo más alto, ¿no? O sea, ponía el internacional, el nacional y el que fuera más alto lo utilizaba. Pero al final y al cabo era un error, ¿sí? Porque hay un torneo en Rivera que es nacional. Y sí, el elo internacional es, si vos vas a cualquier parte de fuera de Uruguay te van a pedir elo internacional, eso es cierto. Y no sabía si jugarlo porque si me afecta cuando empieza a jugar el elo internacional. Sí, eso es decisión tuya, ¿no? Yo creo que
todo depende de la importancia que uno le quiera dar en lo internacional, ¿sí? El elo de Now estaba muy bien, paquete. El elo de Now es el mejor elo de todos los tiempos. Vos entrabas y veías tu ficha de jugador. Tenías la ficha, la foto, fecha de nacimiento para saludarte en los cumpleaños. Tenías el K, y si pinchabas un enlace te decía qué torneos habías jugado, cómo te había ido, cómo habías ganado y perdido. Hasta ahora el elo nacional no ha superado el elo de la academia. Llegué a ser gran maestro del con el no recordaba tampoco, paquete. Normalmente el elo que yo hacía era muy parecido al elo FIDE, muy parecido. Estaba bueno. Lo que pasa es que después me daba mucho trabajo, te digo la verdad. Me daba mucho trabajo. Sabes que todavía tengo el programa, ¿sí? Lo único que tengo que adaptar es el tema de los juveniles que tienen un K40, ¿viste? Cuando inician. Perdón, ya lo había adaptado, ahora me acordé. El elo ese lo había adaptado con la edad. O sea, según la edad y la cantidad de partidas, lo había adaptado tal como lo tenía FIDE. O sea, habíamos buscado con el amigo que me había ayudado. Habíamos adaptado hasta ese detallecito que era la última innovación. De que los juveniles tenían K40 hasta la cantidad de partidas o la edad. Y ahora el elo, lo que pasa es que el elo internacional hoy en día está bastante bajo para la mayoría de los jugadores. Por ejemplo, yo veo muchos jugadores que jugaron el uruguayo y vos decís, ¿cómo puede ser que esos tipos tengan 1900 de elo? ¿Cómo puede ser que tengan 2060? ¿Cómo puede ser que este maestro tenga 2193? No puede ser. Es que el elo de Uruguay tiende a bajar, excepto los cracks que siempre ganan. Pero después los demás todos bajan. Porque para recuperar el elo que bajás, después tenés que ganar 10 partidas por cada una que perdés. El elo uruguayo es bastante flojo en el tema internacional, porque no hay muchos jugadores con mucha fuerza que estén jugando al menos, ¿no? Yo recuerdo cuando yo arranqué en el elo internacional, fue en el año 93, y mi primer ranking internacional fue 2215. Así fue que arranqué, con 2215, y de ahí siempre hacia arriba. Creo que una vez bajé, un momento llegué como a 2280 y pico, habría que ver en el listado FIDE porque no me acuerdo. Y me fue muy mal en un torneo y bajé como 20, 30 puntos. Y después en otro ya empecé a levantar. Pero ya hace tantos años. Decime, paquete, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué dice yo? Me dice Jordan, no sé, capaz que te dije tu nombre, perdón. Bien. Mientras vos redactás la pregunta, yo voy a la posición esta con dama F6, y les estaba hablando que la posición de los caballos al principio estaban muy bien, y ahora el blanco hace una jugada muy buena que es caballo B5, ¿no? Una jugada muy buena porque empieza a abanicar un poco, empieza a molestar un poquito, ¿sí? A custodiar y a que este caballo pueda volver si quiere, o que venga a C3 y empiece a atacar. O sea, este caballito, este movimiento de caballo, es la mejor jugada, ¿verdad? Bueno, acá las negras quizás podían haber jugado caballo C5, pero es media sospechosa porque puede dejar una pieza en el aire. Pero decide jugar caballo C7, ¿no? Para desalojar justamente este caballo. ¿Qué otra jugada podía hacer? Supongamos que las negras hubieran hecho, no sé, H5, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a ver cuál es la idea de las blancas. Al parecer caballo A7 podría ser interesante, porque contra torre A8, bueno, directamente estamos volviendo y la torre está volviendo. Pero la jugada es traer el caballo al centro. Esta es la idea, ¿sí? Igual acá siempre hay detalles tácticos. Siempre que el caballo esté en C3 y el punto está en E3, siempre hay detalles tácticos sobre el punto D4. Entonces, por ejemplo, se puede jugar caballo por E3, y en caso de dama E3, meter el anteojito, ¿no? Por supuesto, acá el blanco tiene que comer, las negras comen, y es muy probable que esto sea igualdad, ¿no? Muy probablemente. La dama tiene esta casilla que protege y ataca. Bueno, sería más o menos igual. Vamos a volver a la jugada anterior. Bueno, la cuestión es que el blanco... Esperen que voy a poner la posición que moví tanto. Acá. Las negras decidieron jugar caballo C7 y el Nepo no quiso cambiar, que era una opción totalmente válida, ¿no? Supongamos torre por y mover la torre, defendiendo, y
dejando la otra torre para atacar. Esto parecía supernatural, pero en realidad no va a sufrir la casilla, el peón de D5 no va a sufrir. Las negras pueden sencillamente jugar a la defensiva, ¿sí? O pueden activar el caballo para que la torre se mueva y después molestar por la columna, ¿no? Bueno, la cuestión es que el Nepo decidió jugar caballo D4, ahora es el negro el que tiene para decidir, este es un momento súper importante, y las negras deciden jugar caballo E6, amenazando, repitiendo la posición. ¿Qué podían hacer las negras? Y las negras, si buscan, tienen que tratar de atacar las debilidades. ¿Las debilidades cuáles son? Los peones de B2 y el peón de 3, no hay más, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque el blanco además puede traer el caballo a cualquier momento y empezar a molestar esto. Y parece ser, no sé, por ejemplo, B5, el caballo viene y tratar de molestar estas debilidades que yo les decía hoy, ¿no? O directamente empezar a apuntar al peón de 3. Por supuesto, la blanca de acá tiene mucha defensa, ¿no? Poner la torre por acá parece buena decisión. Esta torre, mientras esté acá, no permite la dama que venga por este lado, pero bueno, no pasa mucho en realidad. Bueno, la cuestión es que tras caballo E6, el Nepo jugó caballo B5, las negras jugaron caballo C7, el blanco jugó caballo D4 y acá las negras jugaron caballo E6. Y este es el momento importante que les voy a mostrar ahora. Denme un momentito. ¿Qué pasó ahora? Ya todos lo adivinarán. ¿Y qué les parece si vamos al momento que se produjo en esa situación? Vamos a agrandar la pantalla. Esta es la posición, se repite. Y esto está en el Twitter. And the handshake is coming. No, they gotta claim it out. Because until move 40 you cannot accept the draw, so you have to claim the three of fault. But the arbiter is sharp, is right there. Yeah. GG's. Handshake. Standard procedure would have been to stop the clock right down the move and call the arbiter, but yeah, either way, it was going to be a draw. And what do we think? A fair result? Tense game? Yeah, I think a wire-to-wire equal game. I think an important game for Ding to prove to himself that he can basically draw without going through a worse position. He was in control of this game. Maybe on move 17 we'll take a look at it. B5 was more ambitious than C5.